¿Tienes un amigo que quiere saber cuál es el mejor tratamiento de la balanitis? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y me dedico mucho a la cirugía genital. Y en este vídeo te voy a explicar cuál es el tratamiento de la balanitis. El tratamiento de la balanitis probablemente tenga dos momentos. En el momento en el que existe balanitis, lo que tenemos que hacer es tratarla. Ahí tenemos que intentar identificar la causa del problema. Por ejemplo, si tengo una balanitis por cándida, lo que tengo que hacer es usar antifúngicos como el clotrimazol, que es muy común, para eliminar el hongo y que por tanto mejore el cuadro de balanitis. Otra causa de balanitis es la diabetes. Si yo tengo una diabetes con un azúcar muy alto, posiblemente la mejor manera de tratar esa balanitis va a ser mejorando ese azúcar. En algunas ocasiones la balanitis es simplemente traumática y con un poquito de reposo sexual sería suficiente. Pero lo que es más importante y lo que probablemente produzca más controversia es qué tengo que hacer después. En ese caso hay dos situaciones, niños y adultos. En niños, muy habitualmente, la balanitis es un proceso reversible, la fimosis es un proceso reversible y se usan pomadas con cortisona, con betametasona. Hay diferentes pomadas que podemos aplicar en el pene del niño para, sobre todo, abrir o, vamos a decir, flexibilizar la piel que cubre el glande y que no exista fimosis y que, por lo tanto, la balanitis se cure mejor. Pero esto en adultos no funciona. Sabemos que, digamos, cuando los niños ya nos afeitamos, el tratamiento de la balanitis, no un solo episodio, sino cuando la balanitis es repetida, cuando tenemos muchos episodios de balanitis, probablemente el mejor tratamiento sea cirugía, sea una postectomía o circuncisión. ¿Qué problema hay con eso? Pues que la postectomía es un procedimiento muy seguro, pero lógicamente en medicina no existe el 100% en nada y algunos hombres sufren bastantes problemas, muy pocos hombres sufren muchos problemas en la esfera sexual, sobre todo pérdida de sensibilidad, y también la segunda de las complicaciones serían, vamos a decir, alteraciones cosméticas, cicatrices que quedan feas, que no quedan bien. Entonces, operarte de fimosis para tratar la balanitis es una decisión muy personal que tiene pros y contras. Genéricamente, sobre todo en países latinos, en países mediterráneos, se suele hacer con una cierta libertad, vamos a decir. En el norte de Europa son bastante más conservadores a la hora de realizar circuncisiones y ellos prefieren un procedimiento que se llama postotomía, que consiste no en quitar la piel sino en cortarla para que la piel pueda subir y bajar y descubrir el glande, pero descubrirlo no todo el rato. Por tanto, y resumiendo, el tratamiento de la balanitis se hace en dos pasos. En primer lugar, solucionar el problema agudo, y si ese problema agudo se mantiene, se repite, es constante, vuelve con facilidad, entonces nos planteamos el tratamiento en general quirúrgico. Si es en niños podemos tratar de evitarlo con cremas con cortisona. En niños mayores probablemente el tratamiento quirúrgico sea la única opción cuando tenemos balanitis de repetición. Espero que el vídeo te haya sido útil. Si es así, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que en Tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre medicina y urología. Un saludo, adiós.